Bueno, continuando con esta serie de videos tutoriales, de la cual esta es la tercera parte de un total de 6, vamos a empezar a explicar a partir de acá el funcionamiento de la herramienta Revisión de Cuentas Digital, versión 1.0, y particularmente en este video vamos a ver las hojas de cálculo, datos generales y carátula. Como ya les había dicho en el video anterior, recomendamos que la descarga de esta herramienta se haga desde el link activo que está en el sistema SAETC, a los efectos de garantizar de que estamos usando la versión, la última versión vigente. Yo ya la tengo descargada, la abrimos, vemos que hay una precarga de datos a los efectos de facilitar la explicación. Son datos ficticios. Los datos numéricos los hemos tomado de unas rendiciones de cuentas reales, digamos. Son datos numéricos, y los datos del ente, domicilio, responsables y algunos otros fueron modificados a los efectos de este ejemplo. Como vemos, la herramienta tiene dispuestas varias hojas de cálculo y está diseñada para facilitar su carga siguiendo la secuencia en que estas hojas están dispuestas. Por ejemplo, si ustedes ven acá en el sector inferior de la pantalla donde está el puntero del mouse, la secuencia de carga recomendada sería datos generales en primer término, luego conciliaciones bancarias, luego la composición de los saldos, luego el estado de ejecución presupuestaria de recursos, el estado de ejecución presupuestaria de gastos, el anexo informe sobre registros, comprobantes y cheques, la carátula y el balance de rendición de cuentas. Si nos posicionamos en la hoja datos generales, vemos que contiene celdas rellenas de color gris y celdas que no tienen relleno. En general, para esta y para todas las hojas de cálculo de esta herramienta, solo se admite la carga de datos en las celdas rellenas de color gris. Si ustedes ven y tratamos de seleccionar o ingresar en alguna de las otras celdas o partes de la hoja, no nos deja, no nos permite ni siquiera seleccionarlas. Es porque están bloqueadas y protegidas. Como habíamos dicho, esto tiene una precarga. Siguiendo con el ejemplo que habíamos iniciado, pusimos municipalidad ficticia, un domicilio cualquiera, y a partir del primer semestre del 2015 van a ser admitidas este tipo de presentaciones. Cuando empezamos a cargar el semestre, la única opción de carga es la lista desplegable, o sea, las opciones admitidas son primero o segundo según el caso. En este caso ponemos primer semestre. En el año vamos a ver la particularidad que le decía. Si yo intento cargar 2010, el sistema me arroja un error con un mensaje que dice año admitido 2015 o posterior. Esta es una decisión del Tribunal de Cuentas de admitir por este sistema solamente presentaciones correspondientes al ejercicio 2015 o posterior. ¿Sí? Bueno, restablecemos la carga en el primer semestre de 2019 y a partir de acá, una vez cargado el semestre y año que estamos por rendir, debemos cargar la fecha de inicio y de cierre del periodo. Acá la herramienta hace un control de que las fechas de ingresar pertenezcan al semestre de que se trata. Por ejemplo, si yo intento cargar 1 de diciembre de 2019, el sistema nuevamente arroja un error de que la fecha no pertenece al semestre ingresado. ¿Sí? Supongamos que pongo 5 de enero del 19 y la carga es admitida. Para la fecha de cierre, adicionalmente controla que la fecha de cierre no sea inferior a la fecha de inicio. Vale decir, yo no puedo tener una fecha de inicio posterior a la fecha de cierre. ¿Sí? Por ejemplo, que por error yo intente cargar 1 de enero del 19, si bien es una
fecha que está en el rango del primer semestre es menor a la fecha de inicio. Si el cierre no puede ser menor al inicio. Entonces la planilla arroja el error informando que la fecha ingresada o no pertenece al semestre informado o es menor a la fecha de inicio. Bien. Cancelamos, restablecemos la carga al valor inicial. Luego, cuando tenemos que cargar el tipo de rendición de cuentas, nuevamente solamente se admite la carga desde la lista desplegable y tenemos tres opciones: balance semestral, rendición de cuentas de periodo irregular o rendición de cuentas de periodo consolidado. El balance semestral es la rendición tipo la más utilizada. La rendición de cuentas de periodo irregular es, por ejemplo, para los casos de cambios de responsable. La rendición de cuentas de periodo consolidado es la que abarca dos o más periodos irregulares. Vamos a seleccionar balance semestral. Y en la secuencia de presentación se nos pide que informemos si es la presentación original o una rectificativa y qué número rectificativo en tal caso. Seleccionamos original y pasamos al sector de carga de los responsables. Como ya habíamos hablado, no se pide domicilio porque rige el domicilio electrónico para este tipo de presentaciones. En este caso, bueno, fueron cargados datos ficticios. El control que hace la planilla es de no admitir números de documentos inferiores a 7 cifras. Por ejemplo, si yo pongo un número cualquiera, me dice número inválido. Solamente controla de que tenga 7 cifras o más. Esto en una primera etapa se ha diseñado de esta forma. A partir de una versión posterior y luego de que se vayan conformando las bases de datos de responsables, se va a ir cambiando esta parte de la carga para que ingresando el número de documento el resto de los datos se carguen automáticamente. Cuando llego a la fecha de cese, a la carga de la fecha de cese, se habilita un mensaje de ayuda donde explica que para tipear la fecha de cese, si es que el funcionario ha cesado en el semestre, o bien si él continúa en el cargo, se debe tipear la palabra continúa. En el caso este, cargamos 3 responsables y en los tres casos continúa en la gestión. Acá finaliza la carga. Como les digo, vamos a cargar solamente 3 responsables. Acá finaliza la carga de esta hoja. Si hiciera falta, la planilla admite la carga de hasta 10 responsables. Si hiciera falta cargar más responsables, se deben cargar en un archivo y presentar un archivo adjunto en el sistema SAETC de tipo .doc o .xls. Sería un archivo de procesador de cálculo o procesador de texto, y aportar el detalle de los mismos datos que se requieren en esta planilla. Les hablaba de que la hoja carátula tiene una particularidad y que por eso lo íbamos a ver junto con la hoja de datos generales, y esa particularidad es que esta hoja no se llena, no se completa, no se carga, se auto rellena desde la carga que nosotros hicimos anteriormente. Los datos que se cargan en esta hoja no se vuelven a tipear más, pasan automáticamente a los encabezados y a la carátula de todos los estados, anexos e informes. Por ejemplo, si yo borrara la carga de un responsable, borramos el responsable 2 y el responsable 3, vemos la carátula, contiene solamente el responsable 1. Si borramos los datos del encabezado, la carátula no tiene los datos del organismo, le falta, está incompleta, no tiene si es presentación original, ni de qué semestre, ni de qué año, ni cuándo inicia o cierra el periodo rendido.
Cuando está completa, dice presentación original, correspondiente al primer semestre del año 2019, iniciado el 1 de enero y finalizado el 30 de junio. En este caso, también se aplica la misma lógica para el resto de las hojas de cálculo. Si borramos esta parte de la carga de datos, todos los anexos y estados quedan sin el encabezado. ¿Sí? Bueno, restablecemos la carga y aquí finaliza este video donde explicamos las dos hojas de cálculo analizadas. Los invito a continuar con el resto de los videos tutoriales.